¿Estás con temblor en las manos y crees que tienes Parkinson? Este video es para ti. Para empezar, quiero decirte que temblar es normal. Todos temblamos, desde que nacemos hasta que morimos. De hecho, el movimiento que ocurre en el cuerpo es un temblor controlado. Existe un tipo de temblor que tenemos todos, que es el temblor fisiológico. Yo lo tengo y también lo tienes tú. Entonces, este temblor fisiológico es normal porque todos lo tenemos y se puede incrementar, por ejemplo, por una angustia, por estrés, por deshidratación, por algún medicamento o por alguna enfermedad de base. El segundo temblor más importante y más frecuente es el temblor esencial. Este tipo de temblor aparece usualmente después de los 55 años y ya se considera una enfermedad porque altera el movimiento en las manos de las personas y le limita a hacer ciertas funciones. El temblor esencial generalmente avanza en los primeros 3 a 5 años, pero se mantiene leve y continuo durante toda la vida después de ese tiempo. Este temblor no tiene cura porque no se sabe la causa, la ciencia no lo puede identificar, pero sí existe tratamiento. El tratamiento se da cuando el temblor le limita la funcionalidad de la persona en la mano. El tratamiento debe ser permanente, de manera prolongada y por tiempo indefinido. Ahora, el temblor esencial se puede confundir con el Parkinson porque aparece justo a la misma edad, después de los 55 años. Pero la enfermedad de Parkinson tiene otras características que lo hacen muy diferente al temblor esencial. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que el temblor va avanzando. Al principio es en reposo, pero ya después el temblor es permanente con todos los movimientos que hace la persona. Ahora bien, el Parkinson no solamente produce temblor. El 90% de las personas tienen temblor y el otro 10% puede que no tenga temblor, pero eso no descarta la enfermedad. El síntoma más importante de la enfermedad de Parkinson es la lentitud en el movimiento. La persona se vuelve lenta y puede tener temblor, puede tener rigidez y puede tener alteraciones en el equilibrio, en la marcha y otros síntomas que llamamos síntomas no motores. Los síntomas no motores son los que finalmente me van a ayudar a diferenciarlo mucho del temblor esencial. Los síntomas no motores más frecuentes de la enfermedad de Parkinson es la depresión, la ansiedad, los trastornos del sueño, el déficit del olfato y algo que se llama hipotensión ortostática. Esto quiere decir que la persona cuando se para se le baja mucho la presión arterial y siente que se cae o que le da mareo. Estos síntomas no motores usualmente aparecen muchos años antes que inicia el temblor o los trastornos del movimiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces ya sabes que existe el temblor fisiológico que todos tenemos y que eso no requiere un tratamiento, el temblor esencial que aparece usualmente después de los 55 años y que se da un tratamiento específico, y la enfermedad de Parkinson que ya es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y que dentro de los muchos síntomas tiene el temblor. Pero estas no son las únicas causas de temblor, hay otras causas que te voy a enseñar. Dentro de estas muchas otras causas está, por ejemplo, el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad da un temblor y es un temblor que es muy difícil de diagnosticar porque no se relaciona con ninguna otra enfermedad. Y lo otro es que el trastorno de ansiedad, como no tiene un examen que lo diagnostique, lo hace más difícil el diagnóstico de esta enfermedad. También hay medicamentos que me pueden hacer temblar. Los más frecuentes son los antipsicóticos. Los antipsicóticos son medicamentos que actúan bloqueando los receptores de dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que se utiliza en el cerebro para generar movimiento, ya sea para acelerarlo o para disminuirlo. También existe un tipo de temblor muy frecuente que es el temblor psicógeno. No es que la persona lo invente, sino que la persona cree que tiene una enfermedad muy grave, como enfermedad de Parkinson u otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, y que eso lo hace temblar. En estos casos de temblor psicógeno se hace el diagnóstico muy difícil y el tratamiento aún peor, porque la persona no es consciente que su temblor viene de la mente. Otro temblor muy frecuente y que a todos nos da es un temblor por deshidratación. Seguramente has tomado alcohol hasta la intoxicación y al otro día amaneces con mucho temblor porque hace falta agua en el cuerpo y porque hace falta oligoelementos como el sodio y el potasio. También el déficit de vitaminas pueden hacer temblar. Por ejemplo, déficit de vitamina D, el déficit de vitamina
B o el déficit de magnesio. Estos son los más fáciles de tratar porque se debe hacer la reposición de esta vitamina dependiendo la dosis que necesite la persona. Quiero dejarte algo muy claro y es que no existen unas pastillas antitemblor, no las han creado. Siempre y como todo síntoma hay que buscar la causa del temblor y poderla modificar y así mejora el temblor. La gran pregunta es, ¿cómo sé que mi temblor no es un temblor fisiológico, que es el normal, y si se convierte en un temblor que puede ser peligroso y por una enfermedad? Te lo voy a explicar. Lo primero es que este temblor esté acompañado de otro síntoma, como por ejemplo rigidez o lentitud al momento de hacer las cosas. Otro signo de alarma es que el temblor empiece en un solo lado, por ejemplo en la mano derecha, y que rápidamente progrese a las otras extremidades. Otro punto para tener muy en cuenta y que debe activar la alarma de las personas es que el temblor esté acompañado con trastornos del equilibrio, que se caigan continuamente o que tengan problemas de memoria. Quiero dejarte algo claro y es que no existe un examen que pueda diagnosticar el temblor o clasificar el tipo de temblor y que me pueda decir tienes temblor esencial, tienes temblor fisiológico o tienes enfermedad de Parkinson. Sé que te preocupa muchísimo el Parkinson, pero la única manera de diagnosticar esta enfermedad es con una valoración médica hecha por un neurólogo y no existe un examen que se pueda hacer y que te diga positivo para Parkinson. También hay otro tipo de enfermedades neurodegenerativas que producen temblor igual que el Parkinson, como por ejemplo demencia por cuerpos de Lewis, la parálisis supranuclear progresiva o la atrofia multisistémica, entre muchas otras. No siempre la enfermedad de Parkinson y estas enfermedades neurodegenerativas que producen temblor inician después de los 55 años. También puede empezar en personas mucho más jóvenes, como el caso del actor canadiense Michael J. Fox, que le empezó a los 29 años. Lastimosamente, la enfermedad de Parkinson no tiene una prevención específica que yo te pueda decir tienes que hacer esto o lo otro para que no te dé esta enfermedad. Pero te tengo una buena noticia, no es una enfermedad hereditaria. Eso quiere decir que si tu abuelo, tu padre lo tiene, no te va a dar a ti. Desde ya puedes hacer medidas para ayudar a prevenir la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas que causen temblor. ¿Qué puede ayudar a prevenirlo? Hábitos saludables. Primero, evitar tóxicos como el cigarrillo, el alcohol o exposición a metales pesados como el cobre, el hierro o el mercurio. E importante, y como siempre lo insisto en todos mis videos, otros hábitos saludables como dormir bien, buena alimentación y la actividad física que no falta. Así que ya sabes, no todo temblor significa que tengas Parkinson o algún tipo de enfermedad en el cerebro. Y también ya sabes que el Parkinson, aparte del temblor, produce más síntomas y que el Parkinson no es la única causa de temblor. Escríbeme si tienes alguna duda sobre el temblor. Soy Leonardo Bello, médico neurólogo, y estoy aquí para ayudarte a resolver temas sobre temblores.